La noche que me fui, no fue por una pelea, ni por una gran discusión a gritos, ni siquiera por una discusión. Fue por el silencio. Un silencio tan pesado que hacía que el aire de nuestra casa se sintiera espeso, como respirar a través de un paño húmedo. Ella estaba parada en la cocina con la puerta del frigorífico abierta, mirando a la nada. El aire frío empañaba los vasos del estante superior, y sin embargo, no se movía. Me apoyé en el umbral, observándola, y por un segundo pensé que tal vez diría algo, cualquier cosa. En cambio, cerró el frigorífico, pasó junto a mí como si yo no estuviera allí, y rozó su manga contra mi brazo de una manera que se sintió menos como un contacto y más como una evasión. Algo dentro de mí se hundió. Quería alcanzarla, hacer que me viera. Pero sabía lo que pasaría si lo intentaba. Esa única palabra que había usado antes, no, ya estaba en mi cabeza, lista para aterrizar antes de que siquiera la tocara. Así que no lo hice. Simplemente me quedé allí, dejándola desaparecer en el dormitorio, escuchando el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose, el suave golpe de sus pies sobre la alfombra, y luego nada de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo invisible que me había vuelto. No de repente, sino de esa manera lenta y erosiva, como una fotografía dejada al sol demasiado tiempo, desvaneciéndose hasta que la imagen apenas está allí. 5 minutos después, estaba en el garaje, con la bolsa de lona en la mano, las llaves del coche frías contra mi palma. Sin nota, sin mensaje de texto, sin adiós. La puerta del garaje se abrió con un estruendo y el sonido pareció más fuerte de lo que debería, como si el universo estuviera tratando de marcar el momento. Para cuando llegué a la autopista, mi teléfono ya se estaba iluminando con sus llamadas. No respondí. No pude. Simplemente conduje hacia la oscuridad, sin darme cuenta de que esta salida silenciosa, esta desaparición silenciosa, sería exactamente lo que finalmente la rompería. Y lo que vino después me dejaría preguntándome si alguna vez había conocido de verdad a la mujer con la que me había casado. No planeaba detenerme, pero después de casi 2 horas de conducir, mis manos comenzaron a temblar en el volante. No por miedo, sino por el peso de lo que acababa de hacer. El resplandor amarillo de un viejo restaurante de carretera me llamó la atención, y entré, pensando que una taza de mal café era mejor que sentarme solo en alguna oscura habitación de motel con mis pensamientos gritándome. Dentro, estaba casi vacío. Solo una camarera de aspecto cansado limpiando una barra y un hombre con una gorra de béisbol encorvado sobre un plato de panqueques como si fueran su última comida. Me deslicé en un reservado en el rincón más alejado, pedí café y miré por la ventana el oscuro tramo de carretera del que acababa de venir. Seguía revisando mi teléfono sobre la mesa, boca abajo, pero vibrando cada pocos minutos. El número de llamadas perdidas aumentaba tan rápido que era casi surrealista, 23, 27, 31. Llegó el café y envolví mis manos alrededor de la taza, esperando que el calor me estabilizara. Fue entonces cuando apareció la primera alerta de correo de voz. Me dije a mí mismo que no escucharía, pero la curiosidad tiene una forma de roer la resolución. Presioné reproducir. Su voz era temblorosa pero contenida. Leonard. No sé qué está pasando. Por favor, solo vuelve a casa. Hubo una pausa, luego un clic. El segundo mensaje fue más corto. Solo respiración. Sin palabras, pero el tipo de respiración que escuchas cuando alguien está caminando de un lado a otro, con el teléfono presionado demasiado fuerte contra la oreja. Para el tercero, su compostura se estaba resquebrajando. No puedo hacer esto ahora mismo. No puedo. Solo respóndeme, por favor. Y luego algo extraño, el sonido de ella susurrando a otra persona en la habitación. La voz de un hombre, demasiado baja para distinguirla, pero estaba allí. Me quedé helado. Mi pulgar se cernía sobre el botón de reproducción, pero no lo presioné. En cambio, me quedé allí sentado, el tintineo de los platos en la cocina desvaneciéndose en un ruido de fondo mientras mi cerebro intentaba ponerse al día. ¿Con quién estaba hablando? ¿Por qué sonaba como si no estuviera sola en nuestra casa apenas 1 hora después de que me fuera? La camarera se acercó para rellenar mi café, y asentí sin verla realmente. Sentía el pecho apretado, como si el aire se hubiera vuelto de repente demasiado espeso de nuevo.
El impulso de volver, de exigir respuestas, me arañaba, pero sabía que si lo hacía, me encontraría directamente con algo que no podría dejar de ver. Cogí mi teléfono y volví a la lista de llamadas. 42 llamadas perdidas ahora, 6 correos de voz, cada uno probablemente acercándome más a la verdad. Pero no estaba listo. Aún no. Porque en el fondo, tenía la sensación de que lo que me esperaba en esos mensajes no iba a ser una explicación. Iba a ser una confesión. El sexto mensaje de voz estaba allí en mi teléfono como un arma cargada, silencioso pero amenazante. Me senté en ese reservado mucho después de que mi café se hubiera enfriado, el olor a tostada quemada de la cocina pegándose al aire. De vez en cuando, mi pulgar se cernía sobre el botón de reproducción, pero lo retiraba como si temiera que el teléfono pudiera quemarme. Cuando finalmente reuní el coraje, me puse los auriculares, me encorvé como si estuviera a punto de escuchar secretos de estado y presioné reproducir. Al principio, era solo el sonido de su llanto, no fuerte, sino desigual, del tipo que proviene de alguien que intenta mantenerse entero y fracasa. Luego, a través de los sollozos ahogados, su voz, no quería que fuera así. Por favor, déjame explicarte antes de que tú. Y luego se detuvo a mitad de la frase. Lo siguiente que oí fue la voz de un hombre, clara esta vez, no el murmullo apenas perceptible de antes. No va a volver, Aaron. Lo sabes. Mi estómago se revolvió con tanta fuerza que sentí que el reservado se inclinaba. La forma en que lo dijo, tranquilo, casi tranquilizador, no era la de un extraño, no la de una voz al azar. Era alguien cómodo en mi casa, hablando como si tuviera derecho a estar allí, como si hubiera estado allí antes. Me quité los auriculares de un tirón y dejé que el teléfono cayera sobre la mesa, ganándome una mirada del hombre de la gorra de béisbol en la barra. No me importó. Mi mente estaba atascada en la forma en que ella no había discutido con él, no le había dicho que se fuera. La parte lógica de mí, la parte que todavía pensaba como un adulto racional, intentó reconstruir las piezas. Tal vez era su hermano. Tal vez un amigo del trabajo. Tal vez. Pero entonces recordé algo, Aaron no tiene hermano. No trae amigos a casa sin decírmelo. Y ha estado trabajando hasta tarde mucho estos últimos meses. Salí del restaurante sin pagar el relleno, me subí a mi coche y agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se blanquearon. No arranqué el motor de inmediato. En cambio, miré mi propio reflejo en el espejo retrovisor. Parecía hueco, como alguien a quien le acababan de decir que toda su vida podría haber sido una larga y lenta broma. Finalmente, me incorporé a la carretera, no de vuelta a casa, sino hacia el único lugar que sabía que podía sentarme sin ser visto, la lavandería de 24 horas al otro lado de la ciudad. Aparqué donde podía ver la carretera principal, apagué el motor y me senté en la oscuridad, el resplandor de la máquina expendedora de dentro derramándose sobre el pavimento. El teléfono seguía en mi regazo, pesado y acusador. Revisé los mensajes de voz más antiguos, los primeros de esa noche. Los dos primeros eran ella fingiendo no saber por qué me había ido. Los del medio eran ella empezando a perder el control. Pero ese último, ese me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba llamando para rogarme que volviera por amor. Estaba llamando porque acababa de darse cuenta de que ya no podía controlar el resultado. Y quienquiera que fuera ese hombre, era parte de la razón por la que había rechazado mi contacto en primer lugar. Me quedé allí sentado hasta el amanecer, observando la carretera, esperando el momento en que decidiera si enfrentarla o desaparecer tan completamente que nunca tendría la oportunidad de explicar nada en absoluto. Las luces fluorescentes de la lavandería se filtraban a través del cristal, su duro resplandor blanco haciendo que todo afuera pareciera desvaído e irreal. Me quedé sentado en el asiento del conductor, observando al cliente ocasional de la madrugada entrar con una cesta de ropa y preguntándome cómo podían existir de una manera tan ordinaria mientras toda mi vida se desmoronaba en mis manos. Mi teléfono estaba en el asiento del pasajero, la pantalla oscura ahora, pero cada vez que lo miraba, casi podía oír su voz de nuevo. No va a volver, Aaron. Lo sabes. Habían pasado menos de 12 horas desde que me fui. Sin embargo, esas palabras ya se sentían grabadas en mí. Me dije a mí mismo que no le diera demasiada importancia, que tal vez lo había oído mal. Pero esa mentira no duró mucho,
porque había algo en su tono que no pertenecía a extraños, ni a compañeros de trabajo, ni a nadie que no estuviera profundamente enredado en su vida. Era el tipo de voz que usas cuando has estado cerca de alguien de maneras que no necesitan explicación. El tipo de voz que yo solía tener con ella antes de que empezara a apartarse de mi contacto. Y si soy sincero, una parte de mí ya lo sabía. No te levantas un día y dejas de querer que tu pareja esté cerca de ti. Algo me había estado reemplazando pieza por pieza hasta que no quedó espacio para mí en absoluto. El cielo exterior estaba cambiando de negro a un gris frío cuando finalmente cogí el teléfono de nuevo. Mi pulgar se cernía sobre su nombre en la lista de llamadas. Pensé en llamar, no para reconciliarme, eso ya no existía, sino para pillarla desprevenida, para oír cualquier pánico que estuviera hirviendo bajo su voz. Pero no lo presioné. En cambio, abrí mis mensajes. Había una serie de mensajes de texto de ella, cada vez más frenéticos a medida que avanzaba la noche. Por favor, llámame. ¿Dónde estás? Lo siento. Y luego el último, enviado a las 3:27 de la madrugada. Necesito explicarme antes de que hagas algo estúpido. Algo estúpido. Eso es lo que ella pensaba que yo era capaz de hacer. Después de años de desvivirme por mantenerla feliz, de hacerme tan pequeño para que ella pudiera tener todo el espacio que quisiera, yo era capaz de algo estúpido a sus ojos. Ese mensaje de texto decía más que cualquier correo de voz. Me decía que no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por ella misma, por perder el control de la doble vida que había estado llevando. Me recliné en el asiento, mirando el techo del coche, y dejé que la fea realidad se asentara. Si volvía, me encontraría con una conversación que ella habría coreografiado para hacerse la víctima. Lloraría. Tergiversaría las cosas. Encontraría la manera de hacer que mi partida fuera el problema en lugar de la razón por la que me fui. Y peor aún, podría caer en la trampa. Esa era la parte que más me asustaba. Que incluso ahora, con su traición zumbando como una sirena de advertencia en mi cabeza, todavía quería que me mirara como solía hacerlo. Para cuando el sol salió por completo, la ciudad se estaba despertando a mi alrededor, pero yo no me había movido. Mi café del restaurante seguía en el portavasos, frío e intacto. Me dije a mí mismo que conduciría a algún lugar lejano, tal vez a unos cuantos estados de distancia, y desaparecería en un lugar donde ella no pudiera alcanzarme. Pero la verdad era que no estaba listo para desaparecer por completo. No hasta que supiera exactamente quién era ese hombre y cuánto tiempo había estado ocupando el espacio donde yo debería haber estado. Arranqué el motor, el sonido rompiendo el silencio como un trueno, y giré el coche hacia la única persona que pensé que podría saber la verdad, alguien que no tenía nada que ganar mintiéndome. Todavía no sabía si buscaba confirmación o una excusa para no creer lo que ya sabía. Conduje sin música, sin un podcast, sin nada que ahogara los pensamientos que seguían dando vueltas en mi cabeza. Cada kilómetro se sentía más pesado, como si la propia carretera me estuviera empujando hacia una verdad que no quería, pero que no podía dejar de perseguir. Mi destino no era su trabajo, ni nuestra casa, ni ningún lugar obvio. Me dirigía a casa de Lidia, la amiga más antigua de Aarón. Las dos se conocían desde el instituto, y aunque se habían distanciado en los últimos años, Lidia nunca había tenido reparos en decirme cuando Aarón se comportaba de forma egoísta. Si alguien había visto algo o oído algo, sería ella. Lidia vivía en un pequeño y estrecho apartamento encima de una panadería, el olor a pan y canela me golpeó antes de que siquiera aparcara. Subí la estrecha escalera, mi mano descansando en la barandilla que se sentía resbaladiza por años de barniz y abandono. Cuando abrió la puerta, pareció sorprendida, y no de una manera educada de «oh, qué agradable sorpresa». Era el tipo de sorpresa que decía que ya sabía que no iría a verla a menos que algo fuera realmente mal. Leonard, que, comenzó, pero la interrumpí porque no tenía fuerzas para pequeñas charlas. ¿Quién es el tipo? Mi voz se quebró en la última palabra, y odié que lo hiciera. Quería sonar agudo, en control, pero salió tembloroso y cansado, como si ya hubiera perdido. Ella parpadeó, frunciendo el ceño. ¿Qué tipo? El que estaba en mi casa anoche. El que le dijo que no iba a volver. Observé su rostro con atención, como se observa a un jugador de póker en busca de la más mínima señal. Y ahí estaba,
un parpadeo. Sus ojos se desviaron por medio segundo antes de volver a clavarse en los míos. Leonard, creo que deberías hablar con Aaron, dijo, pero su voz no coincidía con las palabras. Era demasiado cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada una por lo poco que revelaba. Entré más en su apartamento, las tablas del suelo crujiendo bajo mi peso. No, vas a decírmelo ahora mismo. Soltó un lento suspiro, cruzando los brazos. Mira, no es lo que piensas. Me reí, una risa fea y hueca que sonó extraña incluso para mí. Cada vez que alguien dice eso, es exactamente lo que pienso. Por un momento, pareció que podría simplemente cerrarse en banda y negarse a responder. Pero entonces sus ojos se suavizaron y su voz bajó. Leonard, no es nuevo. Ha estado por aquí un tiempo. Le dije que estaba cometiendo un error, pero ella seguía diciendo que no te darías cuenta. Que estabas demasiado metido en tu propia cabeza para ver lo que estaba pasando justo delante de ti. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Demasiado metido en mi propia cabeza. ¿Así es como lo justificaba? Que de alguna manera merecía ser reemplazado porque era el tipo de hombre que se daba cuenta cuando su esposa se apartaba de su contacto. Me apoyé en la pared, mis piernas de repente débiles. ¿Quién es él? Lidia dudó. No te va a gustar la respuesta. Ya no me gusta nada de esto, dije. Me miró con una especie de piedad que no quería. Es alguien que conoces. La habitación se inclinó un poco y me zumbaron los oídos. Por supuesto que lo era. Estas cosas siempre lo eran. Mi mente comenzó a recorrer a todos los hombres de nuestras vidas, desde vecinos hasta compañeros de trabajo, pasando por personas en las que no había pensado en años. La lista era demasiado larga, y cada nombre me revolvía el estómago. Salí de casa de Lidia sin despedirme, el pulso martilleándome en los oídos. Al alejarme, las calles se sentían más estrechas, la luz más dura y mis propios pensamientos más agudos de lo que habían sido en días. Ella había dejado que alguien que yo conocía entrara en mi vida, en mi casa, en ella, y luego me había mirado a los ojos y había actuado como si nada hubiera cambiado. Ese fue el momento en que supe que ya no podía simplemente desaparecer en silencio. Necesitaba la verdad, deletreada con su voz, incluso si destruía lo que quedaba de mí. Cuando llegué a nuestra calle, la mañana ya se había convertido en tarde, y la luz del sol tenía ese brillo duro e implacable que hace que todo parezca más nítido, más expuesto. Aparqué a unas cuantas casas de distancia, en parte para evitar que oyera el coche, en parte porque necesitaba esos pasos extra para estabilizarme antes de entrar por la puerta. Cada grieta en la acera, cada susurro del viento en los árboles se sentía más fuerte de lo que debería, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. No tenía un plan. Ni guión, ni discurso ensayado, solo la necesidad cruda y consciente de mirarla a los ojos y obligarla a decir su nombre. Cuando llegué a la casa, noté que las persianas del salón estaban inclinadas lo suficiente como para que alguien dentro pudiera mirar hacia afuera. Se me apretó el estómago. ¿Me estaba esperando? ¿O era él, todavía aquí en medio del día, ocupando mi espacio como si fuera suyo? No llamé. Usé mi propia llave, la que probablemente no pensó que me atrevería a usar de nuevo, y entré. El aire se sentía diferente, no el aire viciado y frío de una casa dejada sola durante la noche, sino más cálido, habitado. Había un ligero olor a su perfume mezclado con algo más que no pude identificar de inmediato. Entonces lo oí, movimiento arriba, lento pero deliberado, como si alguien caminara con cuidado para no ser oído. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé quieto, dejando que el sonido me guiara. Apareció en lo alto de las escaleras, con el mismo suéter que llevaba la noche que me fui, el pelo recogido en un moño desordenado. Por un segundo, se quedó helada. Y en ese momento, vi algo que no había visto en meses, miedo. No tristeza, no culpa, sino el tipo de miedo que surge cuando alguien ha sido pillado en plena mentira y no ha tenido tiempo de decidir qué versión de la verdad contar. Leonard, no puedes simplemente entrar aquí, dijo, su voz baja pero tensa. Lo ignoré. ¿Quién es él? Sus labios se apretaron y sacudió la cabeza como si no entendiera la pregunta. ¿De qué estás hablando? No lo hagas, dije, y mi voz me sorprendió. No era fuerte,
pero era más aguda de lo que pretendía. El tipo de agudeza que corta antes de que la otra persona siquiera lo sienta. Lo oí en el correo de voz. Dijo que no iba a volver. Estaba en esta casa. Aarón, ¿quién es él? Miró por encima del hombro por una fracción de segundo. Y supe, estuviera él todavía aquí o no, que esa mirada lo delataba más que cualquier nombre. Leonard, estás exagerando las cosas. Comenzó a bajar un escalón, su tono cambiando a esa calma ensayada que siempre usaba cuando quería hacerme dudar de mí mismo. Has estado actuando paranoico durante meses. Te vas sin decir una palabra, desapareces toda la noche y ahora vuelves acusándome de... Basta, dije, interrumpiéndola de nuevo. Mis manos temblaban, pero mantuve mis ojos en los suyos. Lidia me dijo que no es nuevo. Me dijo que has estado dejando que me reemplace desde hace un tiempo. Así que, si vas a mentir, al menos no pierdas mi tiempo fingiendo que estoy loco. Su rostro se endureció, todo rastro de miedo desaparecido, reemplazado por algo más frío. No deberías haber ido a ver a Lidia, dijo en voz baja, casi como una amenaza. Y fue entonces cuando lo entendí. No tenía miedo de perderme a mí. Tenía miedo de perder el control sobre la historia que había construido. Desde arriba, una tabla del suelo crujió. El sonido fue pequeño, pero explotó en mi cabeza como un disparo. Me acerqué a las escaleras, pero ella se movió rápidamente, bloqueándome el paso, con las manos extendidas como si me impidiera caminar hacia el tráfico. No hagas esto, Leonard, dijo, su voz bajando a algo entre una súplica y una advertencia. No te va a gustar lo que encuentres. Pero se equivocaba. En ese momento, no importaba si me gustaba o no. Ya había decidido que iba a averiguarlo, y que iba a hacer que dijera su nombre mientras me miraba directamente a los ojos. Me quedé allí, al pie de las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír su voz. Solo podía concentrarme en el sonido de ese único crujido sobre nosotros. No era solo el ruido, era lo que significaba. Alguien todavía estaba aquí, en mi casa, en el espacio por el que había pagado, en la vida que había construido. Y Aarón estaba guardando ese secreto como si valiera más que todo nuestro matrimonio. Aún no la aparté. Quería ver si se derrumbaría bajo la presión. Muévete, dije, con voz plana. No lo hizo. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos y desafiantes, como si se tratara de un juego de resistencia, y quien parpadeara primero perdería. Fue entonces cuando lo entendí. Pensó que me echaría atrás. Pensó que daría la vuelta, me iría de nuevo, y ella podría convertir esto en una historia lacrimógena sobre su marido inestable. Así es como siempre había ganado antes, haciéndome dudar de mi propia razón. Di un lento paso hacia ella. Vas a decirme quién es, o lo averiguaré yo mismo. De cualquier manera, hoy voy a tener una respuesta. Sus labios se apretaron más, y por un momento vi algo cruzar su rostro. ¿Culpa, tal vez? ¿O miedo? Pero desapareció tan rápido como apareció. El suelo de arriba volvió a gemir. Esta vez no esperé. Me hice a un lado, rozando su hombro al pasar. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose con fuerza, y siseó, Leonard, para. Pero su agarre no fue lo suficientemente fuerte como para retenerme. Subí las escaleras de dos en dos, el pecho apretado, mi mente ya preparándose para lo que estaba a punto de ver. En lo alto del rellano, el pasillo se extendía ante mí. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. Desde dentro, pude oír un ligero susurro, como si alguien cambiara de peso en el suelo. Abrí la puerta de par en par, y allí estaba él. No era un extraño. No era un compañero de trabajo que nunca había conocido. No era una figura sin rostro que pudiera explicarse. Era Matt, mi vecino, el tipo que me había pedido prestadas mis herramientas el mes pasado y se había quedado en mi entrada hablando conmigo sobre el tiempo durante 20 minutos. Me miró, no avergonzado, no en pánico, solo molesto, como si hubiera interrumpido algo importante. Aarón estaba justo detrás de mí, su voz de repente dulce, casi desesperada. Leonard, no es lo que parece. Pero no podía dejar de mirar a Matt, de pie allí,
en calcetines, como si fuera el dueño del lugar. No se inmutó, no buscó una excusa. En cambio, simplemente dijo, supongo que has vuelto antes de lo que pensaba. Esa única frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que Aaron hubiera dicho. Porque no era solo arrogancia casual, era posesión. Había estado en mi casa lo suficiente como para sentirse cómodo allí. Cómodo con ella. Lo suficientemente cómodo como para asumir que no volvería. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Aaron se interpuso de nuevo, bloqueándome la vista, sus manos ahora en mi pecho. Leonard, solo escúchame. Pero la verdad era que no quedaba nada que escuchar. Todas las llamadas perdidas, los mensajes de voz, las miradas furtivas, no se trataban de salvarnos. Se trataba de evitar que entrara en este momento. Y ahora que lo había hecho, no había ninguna versión de la historia que pudiera contar que borrara lo que había visto. Matt no dijo una palabra más. No tenía por qué. El daño ya estaba hecho. Por unos segundos, la habitación pareció derrumbarse sobre sí misma. La voz de Aaron seguía intentando abrirse paso, sus manos agarrando mis brazos, sus palabras saliendo a borbotones, excusas, negaciones, verdades a medias. Pero ya no la oía de verdad. Mis ojos se desviaron más allá de ella, hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de las cortinas en suaves rayas doradas. Y en algún lugar de esa quietud, lo entendí. Esto no era el fin de mi vida. Era el fin de un capítulo, uno que debería haber cerrado hace mucho tiempo. Di un paso atrás, apartando sus manos de mí, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. No tienes que explicar nada. Ya lo entiendo. Eso pareció desconcertarla más que si hubiera gritado. Me di la vuelta, salí de la habitación y bajé las escaleras. Cada paso se sentía más ligero, como si estuviera saliendo de debajo de algo pesado que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Afuera, el aire era cálido y olía ligeramente a hierba recién cortada de algún lugar de la calle. Me subí a mi coche, arranqué el motor y no miré hacia atrás. Sin portazos, sin discursos dramáticos, solo una salida silenciosa y final, del tipo que no deja lugar a segundas conjeturas. Conduje hasta la costa esa tarde, encontré un pequeño café con vistas al agua. Pedí un café, me senté en una mesa junto a la ventana y observé las olas rodar. Por primera vez en meses, quizás años, sentí que podía respirar. El escozor todavía estaba allí, claro, pero también había algo más, alivio. Alivio de no tener que luchar por un espacio en mi propia vida nunca más. Alivio de poder decidir a partir de este momento qué dejo entrar y qué cierro. Sabía que estaría bien. No al instante, no perfectamente, pero a mi propio ritmo. Y mientras el sol se hundía más bajo sobre el agua, me di cuenta de que irse no era solo un final. Era el comienzo de algo que había olvidado que podía tener, paz. Gracias por escuchar mi historia aquí en Reddit Confessions. Ahora, quiero saber de vosotros. ¿Habéis tenido alguna vez un momento en vuestra vida en el que iros resultó ser la mejor decisión que habéis tomado? Compartidlo en los comentarios. Me encantaría leer vuestras experiencias.